Muchas gracias, señor presidente, señorías. Cosas importantes se han dicho en las intervenciones de los diputados que me han precedido en el uso de la palabra y con las cuales necesariamente tengo que estar en desacuerdo. Esta legislatura, señorías, no empieza, como se dice, con una situación de consenso, sino que ha empezado con graves disensos, y no solo en temas de índole política, que sería lo razonable, puesto que aquí tenemos programas electorales diferentes y representamos a opciones políticas distintas, sino incluso en temas de índole institucional, en los cuales sí debería de haber acuerdos sustanciales. El problema de la constitución de la mesa de la Asamblea, el problema que acabamos de ver de la elección de senadores, todo esto nos lleva a comprobar que existe una situación de grave disenso, no solo en el ámbito político, sino incluso en el ámbito jurídico y de la interpretación de las normas. Y esto no es un tema baladí y tiene su razón de ser, como a continuación se verá, por cuanto la proposición de ley que ahora debatimos tiene, a juicio del Grupo Popular, distintas consideraciones que son, a nuestro juicio, antijurídicas. En primer lugar, ¿qué es lo que pretende esta proposición de ley? Pretende tres cosas fundamentales. En primer lugar, la designación de unos cargos fijos dentro del Consejo de Administración. En segundo lugar, la concreción de unas determinadas funciones para la presidencia del Consejo. Y un tercer problema añadido, que es la ausencia de un procedimiento de elección por parte del presidente. Vamos a ir por partes analizando los tres contenidos de esta norma. ¿Cuáles los cargos que se contienen en esta normativa que se pretende que se apruebe en el día de hoy? La presidencia. Se nos dice que se pretende la racionalidad y la productividad. Luego, en sentido contrario, el proponente está indicando que funcionan de modo irracional y antiproductivo la práctica totalidad de las televisiones que existen en este momento en España. El artículo 7 del Estatuto de la Radio y la Televisión, Ley 480 de 10 de enero, establece que la presidencia será rotativa y mensual. La Ley de Terceros Canales, también en su artículo 7, indica que la organización y control parlamentario deberá realizarse de acuerdo al método y modos que señala el artículo el correspondiente de la Ley 480. Y si ahora entramos a analizar la legislación autonómica, vemos cuál es la diferencia entre el modelo que aquí se pretende implantar con la realidad que existe en otras televisiones. Andalucía. La Ley 887 de 9 de diciembre, en su artículo 5, apartado 5, establece que la presidencia será funcional y rotativa. Aragón. La Ley 887 de 15 de abril, en su artículo 6.1, establece que la presidencia será funcional y rotativa. Baleares. La Ley 785 de 22 de mayo, en su artículo 5, establece que la presidencia será funcional y rotativa. Cataluña. La Ley 1083 de 30 de mayo, en su artículo 4.5, establece que la presidencia será funcional y rotativa. Galicia. La Ley 984 de 11 de julio, en su artículo 5, establece que la presidencia será funcional y rotativa. Murcia. La Ley 988 de 11 de noviembre, en su artículo 5, establece que la presidencia será funcional y rotativa. País Vasco. La Ley 582 de 20 de mayo, en su artículo 10, establece que la presidencia será funcional y rotativa. Y Valencia. La Ley 4 del año 84, en su artículo 6, establece una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, tal y como es la norma que hoy se propone. Es decir, se utiliza el único antecedente del conjunto del total de televisiones autonómicas que existe en estos momentos. Y según noticias que tengo, se están replanteando el continuar con este sistema, que parece que estaba hecho más bien en favor de una persona que ya no va a continuar en la presidencia que en favor de lo que es un buen funcionamiento de aquel ente público. Sin embargo, aquella norma tenía dos diferencias fundamentales con la que hoy se pretende aprobar. En primer lugar, no se establecía funciones concretas para la presidencia y, en segundo lugar, sí se establecía
un sistema concreto de elección para garantizar la pluralidad en la representación de los órganos. Pluralidad que viene en relación directa con la democracia que exige el artículo 7 de la Ley 480, norma básica a la cual tenemos que atenernos. El sistema de elección que prevé la Ley Valenciana, por si sus señorías no conocen, consiste en que los señores consejeros elegirán en una sola votación al presidente y al vicepresidente, resultando elegido presidente el consejero que obtiene más votos y vicepresidente el que obtiene en segundo lugar más votos, lo cual garantiza la pluralidad, cosa que no existe aquí, porque al no estar fijado por ley cuál es el procedimiento de elección, queda a la arbitrariedad del propio Consejo de Administración y en consecuencia es susceptible de ser utilizado de modo que se evite esa pluralidad, circunstancia que atentaría contra la Ley 480 del Estatuto de la Radio y la Televisión. Pero si analizamos cuáles son las funciones de la presidencia, todavía podemos ver cosas aún más curiosas y más interesantes. Se ha dicho aquí, y no con rigor, que aquellas funciones que prevé la norma son las que correspondían en su momento al presidente actualmente del Consejo de Radio y Televisión Madrid. Y no es verdad. Si comparamos y analizamos cuáles son las competencias que vienen en uno y otro lado, veremos que hay diferencias sustanciales. Y tan sustanciales son las diferencias que entiendo que introducen una situación de contradicción e incongruencia, por lo cual solicito a la mesa la aplicación del artículo 115 del reglamento de la Cámara. Por tanto, en cuanto debería devolver esta norma a comisión para solucionar las situaciones de incongruencia que voy a explicar a continuación. Dice así el texto de la proposición de ley que ahora debatimos. Se debe de el presidente, la presidencia, representa, junto con el director general, al ente público Radio Televisión Madrid, ante las instituciones públicas de la Cámara y las instancias oficiales del Estado, así como, en su caso, en todos aquellos actos protocolarios en que participe Radio Televisión Madrid. Pero, ¿qué ocurre con el artículo 9 de la ley que estamos ahora mismo viendo? El artículo 9 de la Ley 1384 no ha sido enmendado, señorías. Y el artículo 9 establece como única competencia del director general ostentar la representación de Radio Televisión Madrid. Es una competencia exclusiva del director general. Por lo tanto, la norma que ahora analizamos entra en clara contradicción con el artículo 9 de la Ley 1384. Por lo tanto, tenemos lo que el reglamento dice, una incongruencia dentro del mismo texto legal, puesto que la norma que ahora aprobamos se introduce y se incluye en el texto de la Ley 1384. No es una ley ex novo que aparece en el ordenamiento jurídico, es una modificación de la legislación vigente. Tenemos una norma incongruente jurídicamente hablando. Por lo tanto, nosotros entendemos que antes de tener que ir a ese procedimiento que introduce el artículo 115 del reglamento de que esta norma tenga que ir a comisión y posteriormente tenga que volver aquí al Pleno para su ratificación, es mejor que se retire, se estudie con más cuidado y se presente con aquella vitola jurídica que garantice su eficacia en el conjunto del ordenamiento jurídico. Tercer punto y último, el problema del modo de elección que ya antes se ha dicho, que hay que solucionar, porque si no podríamos entrar en contradicción con la Ley 480. Por lo tanto, y concluyendo, es un texto francamente mejorable desde el punto de vista jurídico, que por ser lectura única no podemos enmendar. Y habría que enmendarlo, porque esto es un problema grave el que aquí se nos ha traído a la Cámara, porque introduce estos elementos de inseguridad jurídica y de incongruencia. ¿Cuál es la única explicación de que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, vaya a apoyar esta iniciativa? ¿Es que el Grupo Socialista no ha analizado el artículo 9.h de la Ley 1384? ¿No lo ha analizado? ¿Es que no sabe que existe una clara contradicción jurídica? ¿O es que existe un pacto en el cual no hay que leer artículos y de lo único que se trata es de solucionar los temas y sacarlos de prisa?
Es la única explicación que yo entiendo. Y como en esa explicación nosotros no podemos estar de acuerdo, en aras a la seguridad jurídica y a la verdadera eficacia y racionalidad en el funcionamiento del ente público Radio Televisión Madrid, en el cual el Grupo Popular está absolutamente comprometido, votaremos en contra de la proposición de ley. Muchas gracias.